Hola, yo soy Lena y a mí me tocó exponer la parte de los lóbulos parietales. Y bueno, esta es como el cerebro. Aquí están los lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, que es el que me tocó, por eso está en rosa, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y bueno, la principal función, bueno, el lóbulo parietal es una región justamente de pues toda la corteza cerebral que se encarga de llevar a cabo muchas actividades de distinta índole. De hecho, se postula que esta estructura cerebral podría participar de alguna forma u otra en la mayoría de las actividades cerebrales. Y este hecho pone de manifiesto que los diferentes lóbulos de la corteza cerebral no constituyen estructuras autónomas que actúan por separado, sino que son regiones cerebrales que se encuentran interconectadas y trabajan conjuntamente en el desarrollo de la mayoría de las actividades. Y bueno, a pesar de este factor acerca del funcionamiento del lóbulo parietal, que bueno, finalmente también se divide en dos, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y vamos, sus principales procesos serían, por ejemplo, la integración y el procesamiento de la información sensorial, que proviene de diferentes canales, el procesamiento de la información simbólica, en la que se incluyen los procesos relacionados con el lenguaje, el procesamiento de la información numérica y por lo tanto el desarrollo de actividades matemáticas. Y vamos, como tal, a veces se dice que hay una delimitación incierta acerca de los lóbulos, ¿no? O sea, como exactamente dónde terminan o dónde empiezan. Y que, vamos, varios anatomistas consideran que el área de Wernicke y el área 22 y el giro supramarginal son como las delimitaciones, ¿no? del lóbulo. Y bueno, como mencionábamos también, sus funciones son la sensibilidad contralateral, es decir, pues vamos, todo el tipo de sensibilidad, ¿no? Acerca de si sentimos frío, calor, dolor, alguna cierta aparición o la posición de las cosas. ¿Cuáles son acerca de sus funciones más específicamente? Pues serían la percepción corporal o la somatonoxia, que es como localizar estímulos en determinadas partes del cuerpo. O sea, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, yo siento que a lo mejor puede ser de este lado o en la parte del lóbulo occipital, o sea, como la localización de. También es la localización de estímulos, que se llama topognosia, que es, por ejemplo, si tengo comezón en el cuerpo, si exactamente dónde rascarme sin decir, es en el hombro, sino nada más voy y me rasco, ¿no? También es la agnosia táctil y la tensión táctil, que eso hace referencia a que cuando tocamos algunos objetos, como por ejemplo si yo cierro los ojos y toco esto, yo sé que a lo mejor puede ser una pluma o un lápiz, ¿no? Por el tipo de, o sea, si a lo mejor siento como la goma del lápiz, pues ya sé que sí es un lápiz. Entonces, ¿cómo diferenciar esa parte? También tiene que ver con el lenguaje, la sintaxis, la gramática, la semántica y pues esto tiene que ser también con que yo hable a lo mejor de forma elocuente, de forma hilada, que sea creativo, que pueda formular como esta parte de historias que tengan congruencia, ¿no? Y pues como también ya había mencionado, la parte del cálculo, que tiene que ver con la aritmética, la trigonometría y que todo lo que se hace de forma mental, ¿no? O sea, cómo yo lo puedo ir determinando. También sería la orientación topográfica, que se sabe que, por ejemplo, si yo estoy en la cocina y quiero ir a la sala, hacia dónde tengo que ir, derecha, izquierda, o si me ubico norte, sur y demás, ¿no? O sea, o si primero tengo que atravesar, por ejemplo, el patio y ya de ahí ir, o sea, cómo ubicarme. También la memoria topográfica y geográfica, que esto hace referencia a que yo puedo saber cómo hacer un mapa. Por ejemplo, si quiero ir al súper, a lo mejor puedo crear un croquis y
como que ahí ir haciendo como las indicaciones de las calles, los sentidos, derecha, izquierda y demás, ¿no? O sea, o das vuelta en una glorieta y toda esta parte. También tiene que ver con la relación del yo o con el yo extrapersonal, que es reconocer que, por ejemplo, esta es mi mano y que si a lo mejor estoy al lado de una persona, que la mano de esa persona no es mi mano, sino la de la otra persona. A eso se refiere. También se hace referencia a la praxia construccional, que es saber realizar figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, trazar un cuadrado, un triángulo, un círculo. La percepción visoespacial, que pues sobre todo, ¿no? Es como a lo mejor calcular la distancia. Si yo voy manejando, sé que me puedo cambiar de carril o no puedo cambiarme por la distancia que yo voy viendo. Y también, por ejemplo, como si yo quiero alcanzar este lápiz, sé que tuve que mover mi mano a la derecha, pero sin pensar que la tenía que mover, simplemente lo estiro, ¿no? Y lo muevo. También hace referencia a la conducta exploradora, que eso quiere decir que yo puedo seguir indicaciones y que puedo llegar a un lugar simplemente con las indicaciones que alguien me dio, aunque no lo conozca, ¿no? O sea, que no sepa el camino. También tiene que ver con lo lógico-gramático. Por ejemplo, se interpreta alguna señal, algún símbolo, cálculo, las adivinanzas, los acertijos. Entonces, con esta parte tiene que ver eso. Y bueno, también el lóbulo parietal es uno de los 4 grandes lóbulos que conforman la corteza cerebral de los seres humanos. Se localiza al interior, obviamente, del encéfalo, que aquí sería como la parte de el cráneo, los huesos. Y pues vamos, justo en la región donde recae el hueso parietal. Y bueno, esta región de la corteza cerebral se divide en 2 grandes estructuras, que como había mencionado, la parte del hemisferio derecho y la parte del hemisferio izquierdo, y resultan ser prácticamente simétricos, ¿no? Y tienen un funcionamiento similar. Y bueno, el lóbulo parietal destaca por su función de integración, ya que recibe estímulos referentes al tacto, o como ya había mencionado, cada uno de la presión, el dolor, el equilibrio también. Y pues vamos, las distintas lesiones pueden provocar algún tipo de anestesia, que en un momento voy a como mencionar cada una de forma más específica. Y pues vamos, el hemisferio derecho puede a lo mejor experimentar anestesia en el brazo y la pierna izquierda del organismo, ¿no? Si se tiene una lesión en el lóbulo parietal, puede provocar este tipo de anestesia en el brazo y la pierna del lado opuesto. Asimismo, al desempeñar otras muchas actividades neuronales, las lesiones del lóbulo parietal también se han relacionado con alteraciones en la capacidad para leer, la realización de cálculos matemáticos y otro tipo de actividades cognitivas, que ahorita voy a abordar como de forma más específica el tipo de lesiones. Vamos, es una región de la corteza cerebral que queda ubicada justo detrás del lóbulo frontal, que es esto. En la parte inferior se localiza el lóbulo temporal, que sería esta parte, y por detrás se halla el lóbulo occipital. Se distingue correctamente del lóbulo frontal, ya que se encuentra separado mediante un surco central. Y no obstante, funcionalmente ambos lóbulos cerebrales se encuentran estrechamente relacionados. Y bueno, el lóbulo parietal ocupa la región media, por así decirlo, que sería esta parte, de cada uno de los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Y asimismo limita con el lóbulo temporal a través de la cisura de Silvio, esta región, que sería como esta parte. Esta región se localiza por contener una hendidura profunda, la hendidura intraparietal, que con una prolongación ascendente delimita 3 circunvoluciones, la parietal ascendente, la superior y la inferior. Y bueno, su principal función consiste en recibir e integrar los estímulos de los sentidos. Esta actividad se realiza a través de las múltiples conexiones que establece con diferentes regiones cerebrales. Y por otro lado, el lóbulo parietal pues es una estructura cerebral que se ha relacionado con el conocimiento numérico, la manipulación sencilla de objetos y la visión espacial. Y vamos,
Como tal, el lóbulo parietal, o mejor dicho, los lóbulos parietales, porque es tanto el derecho como el izquierdo, son estructuras que proporcionan los mecanismos corticales que perciben estímulos somatosensoriales. Y esta estructura se caracteriza por estar conectada con muchas otras regiones encefálicas que le envían estímulos de distinta índole, y cuando los estímulos alcanzan el lóbulo parietal, este se encarga de integrarlos con la memoria y las experiencias pasadas, así como con otras percepciones sensoriales aferentes que tienen que ver mucho con la parte de la memoria. Este funcionamiento del lóbulo parietal permite generar el reconocimiento de eventos somáticos y extracorporales de la persona, y asimismo la actividad del lóbulo parietal contribuye en funciones como la atención y el desarrollo de mapas mentales, por ejemplo. Anatómicamente se divide en tres grandes áreas: el área primaria, el área sensorial y el área asociativa. Por ejemplo, el área primaria es una región que se ubica inmediatamente después de la cisura de Rolando, es decir, la región del lóbulo parietal limita con el lóbulo frontal, que sería más o menos como por aquí. Y forma parte de la circunvolución parietal ascendente y se caracteriza por recibir información desde los núcleos talámicos del lado opuesto del cuerpo, y presenta un patrón somatotópico organizado que se denomina homúnculo sensitivo. El área secundaria es una región del lóbulo parietal que se encarga principalmente de transmitir información sensitiva. De hecho, la lesión de esta área del lóbulo parietal suele causar una pérdida bilateral de los aspectos sutiles y finos de la sensibilidad. Por otro lado, el área secundaria se encarga de desarrollar el esquema corporal. Y finalmente, la conciencia de varias modalidades sensoriales puede entrar en la esfera mental a través de centros subcorticales y a la corteza del giro postcentral o área 40. Y el área sensorial es el área asociativa, que está formada por las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal, y esta región se ubica en la circunvolución parietal superior del lóbulo. El área asociativa sensorial se encarga de programar las actividades motrices del organismo y concretamente juega un papel fundamental en el desarrollo de las actividades relacionadas con la proyección del brazo hacia un blanco visual y las acciones manipulación manual, lo que yo hace rato comentaba. La parte de que si quiero agarrar un lápiz y está justamente aquí, bueno, mi derecha, entonces simplemente me estiro el brazo sin pensarlo, simplemente lo estiro. Y bueno, la corteza sensomotorial primaria y la área asociativa se relacionan con actividades también de aprendizaje, captar imágenes y la sensibilidad. Y bueno, también con respecto a las lesiones del lóbulo se encuentra la asomatognosia, que es la incapacidad de reconocer una parte del cuerpo como propia. Por ejemplo, lo que hace rato decía, si yo veo mi mano, yo sé que es mía, pero las personas en general no pueden distinguir, y si están junto a otra persona, a lo mejor simplemente pueden agarrar su mano pensando que es la de ellos porque no reconocen, no saben que es su mano. También está la anosognosia y la topognosia, que es cuando la persona no se da cuenta que tiene una plegia. Por ejemplo, si tiene una parálisis facial del lado izquierdo, no se da cuenta, no lo percibe, ¿no? Y también no sabe distinguir, la tapognosia se refiere a que no sabe distinguir qué parte del cuerpo le tocan. O sea, si yo le hago así en el hombro, no sabe qué es el hombro, ¿no? Lo que le estoy tocando. Y pues bueno, también tiene indiferencias en los fracasos, es decir, pues como el nombre lo dice, le da igual, ¿no? También está lo que sería una extinción sensitiva, y hace referencia a que solo percibe una parte del cuerpo que le tocas, aunque sean más. Por ejemplo, si yo estoy tocando el hombro y después también le estoy tocando como la parte de la cabeza, no sabe, nada más al inicio sí se da cuenta, pero ya después nada más percibe alguna de las dos, ¿no? Por ejemplo, el hombro, y no se da cuenta que también le estoy tocando la cabeza. La extinción sensitiva, bueno, eso ya es lo que acabo de comentar. La negligencia hemicorporal, que es como que no le presta atención a su cuidado, ¿no? O sea, no se arregla, pareciera, se puede confundir con depresión porque es que no le interesa arreglarse,
es su autocuidado, a lo mejor bañarse, cambiarse, pintarse si es mujer, ¿no? Y bueno, también existe lo que es el síndrome de Gertzmann, y este síndrome presenta 4 cosas, que es la agrafia, que tiene que ver con la parte de la escritura, que no sabe distinguir como las letras, la acalculia, que tiene que ver con que no sabe la parte de los cálculos, la agnosia dactilar, que no reconoce el nombre de cada uno de los dedos, ¿no? A lo mejor puede decir, yo sé que los dedos son el índice, el pulgar, pero no sé cuál es cuál, ¿no? No los identifica. Y también está la confusión en cuanto a la parte de los lados, ¿no? Cuál es derecha y cuál es izquierda. O sea, no los identifica. Y cuando presentan estos cuantos síntomas es que se llama el síndrome de Gertzmann, sobre todo en su lóbulo dominante. Y algunos autores también hablan de un quinto síntoma, que es la alexia, que es la ceguera con las palabras. Por ejemplo, si yo digo Lola, sé que lleva una L, reconozco la L, reconozco la O y reconozco la A, pero junto no lo sé leer, no sé qué dice. También otro tipo de lesiones es la anoxia táctil, que si yo lo estoy tocando, por ejemplo, el dedo índice, él no sabe, ¿no?, cuál es el que le estoy tocando, que tiene que ver con lo que decía hace rato de no saber identificar cuáles son los dedos. También puede ser otro síntoma el dolor pseudotalámico, que que tiene que ver con el dolor dependiendo de la lesión en donde se dé, o sea, es las conexiones que llegaban a como el lóbulo parietal es el centro de dolor, pues entonces dependiendo de qué tipo de parte del cuerpo es lo que le llegaba la conexión. Si tiene lesión en esa parte, puede decir que le duele, por ejemplo, el brazo o la mano, porque por eso se llama un dolor pseudotalámico, porque es justamente donde estaba la conexión, es donde le llega ese dolor, y el dolor puede ser muy, muy intenso. También está la apraxia, que es no saber vestirse, no saber utilizar las cosas como la plancha, o por ejemplo, si yo veo una lámpara no sé para qué sirve, no sé cómo prenderla, no saber manejar, también, por ejemplo, andar en bici, o incluso, ¿no? O sea, puede como ponerse los zapatos al revés, porque no sabe distinguir entre derecha e izquierda. Y también tiene que ver con la apraxia ideomotora, que es básicamente la mímica, ¿no? O sea, no que se da a través de la memoria y no sabe cómo distinguir esta parte. O incluso la apraxia ideatoria, que son solo ideas y no sabe, por ejemplo, dar instrucciones, ¿no? O sea, si quiere decirle a alguien que vaya a la cocina y le traiga una manzana, no sabe decirle, es que tienes que ir hacia la derecha, izquierda, o tienes que atravesar este cuarto. Y bueno, básicamente como conclusión, pues vamos, igual y el lóbulo parietal tiene múltiples funciones y se comparten obviamente con los otros lóbulos que ya había comentado. Y pues básicamente es la sensibilidad, la topognosia, la somatognosia, el reconocimiento corporal respecto al medio externo, la ubicación visoespacial, el cálculo, la escritura, la noción en cuanto a derecha e izquierda, la comprensión del lenguaje con el temporal, la comprensión de la escritura con el occipital, la praxis ideatoria o ideomotora por orden o imitación, como acabo de comentar, y la memoria topográfica, ¿no? Entonces vamos, igual y principalmente estos son como la parte del lóbulo parietal, y que, como ya había dicho, se divide en dos, ¿no? Que puede ser tanto la parte del hemisferio derecho como la parte del hemisferio izquierdo. Y básicamente estas son las funciones y el tipo de lesiones que pueden producirse de acuerdo al lóbulo temporal, a los lóbulos temporales, porque es
el derecho y el izquierdo de acuerdo al hemisferio donde se encuentran. Gracias.